Muy buenos días, tardes o noches, profesor Moisés Quinto Medina. Les saluda el estudiante Juan Manuel Rojas Quiroga de la Facultad de Humanidades y de la Escuela Profesional de Historia. Y en esta ocasión vengo a presentarle mi tercera evaluación continua de estadística. Lo que tenemos a continuación es una tabla de datos recopilados de los tiempos de falla de transmisores-receptores. Como dice el problema, tenemos 88 datos. Ahora vamos con las preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Nos piden construir una tabla de frecuencias con los datos anteriormente mostrados. Para poder hacer esto, primero necesitamos hallar algunos datos, los cuales son los siguientes en la tabla amarilla. Primero hallamos el número de datos que se nos dan. En este caso, son 88. Si lo queremos hallar en Excel, debemos usar la función contar. Después debemos hallar el máximo y mínimo valor de los datos. Para este problema el máximo es 716 y el mínimo es 8. Para Excel usamos las funciones max y min. Para hallar el rango, debemos restar el máximo valor con el mínimo valor, con lo que obtenemos 708. Ahora debemos hallar el número de intervalos, y vamos a usar la siguiente fórmula. 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. Como ven en la pantalla, el resultado es 7.416. Pero como tenemos datos enteros, yo colocaré 7. Y al valor más próximo. Eso quiere decir que tendremos 7 intervalos. Por último, hallaremos el tamaño de intervalos. Y solo dividiremos el rango entre el número de intervalos. Es decir, dividiré 708 entre 7. Por lo que obtengo que tamaño del intervalo es 101.142. Pero yo usaré 102 para tener enteros. Ahora, con estos datos, procederé a realizar la tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de frecuencia, utilizando los datos que les mostré anteriormente. En la primera columna utilicé 100 intervalos. Luego en la segunda y tercera coloqué los datos desde el mínimo valor 8, sumándole el tamaño de intervalo que es 102. Y así para cada intervalo. Con eso puedo tener la marca de clase, que es el promedio entre los valores de cada intervalo. Por ejemplo, en la primera fila tenemos 8 y 110. Su promedio es 8 más 110 entre 2, lo cual nos sale 59. Y así con los demás datos. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta, debemos ver qué valores están entre los datos de las clases. Por ejemplo, en la primera fila, ¿cuántos de los valores están entre 8 y 110? Son 59. Y así haremos con cada intervalo, para saber si no hemos cometido errores. Sumamos todos los valores de la frecuencia absoluta y nos debe dar 88, el total de datos. Para la frecuencia relativa, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, en la primera fila dividimos 29 entre 88 y obtenemos 0.33, y así con todos los demás datos. Para la frecuencia absoluta acumulada, debemos tomar el primer valor de la frecuencia absoluta, después a ese valor le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, lo cual al final nos debe dar 88. Para la frecuencia relativa acumulada, al igual que la anterior, tomaremos los datos de la frecuencia relativa y los iremos sumando con el valor siguiente, obteniendo al final el valor de 1. La segunda pregunta nos pide construir un histograma, la ojiva ascendente y la ojiva descendente, usando las frecuencias absolutas.
A continuación, les muestro el primer histograma. Usando los valores de las frecuencias absolutas acumuladas y las marcas de clase, graficamos la ojiva ascendente. Este es el segundo histograma. Usando las frecuencias absolutas y las marcas de clase, podemos observar que la ojiva es descendente. Esto quiere decir que tenemos más valores en los primeros intervalos que en los últimos. La tercera y última pregunta nos pide hallar la media, la mediana, la moda y los cuartiles. La media es el promedio de todos los datos. Si lo queremos sacar en Excel, usaríamos la fórmula promedio. Para este caso, la media es 210.80. La mediana es el valor central de todos los valores. Para Excel usaríamos la fórmula mediana y obtendríamos 168. Para el caso de la moda, este es el valor que más se repite. Para Excel usaremos la fórmula moda, por lo que obtenemos 72. Para hallar los cuartiles, usaremos las tres fórmulas en la pantalla, siendo el primer resultado 80, el segundo 168 y el tercero 300. Una vez ya resueltas todas las preguntas, puedo dar por concluido mi trabajo. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta otra próxima ocasión. Hasta luego, profesor.